Antes de hablar del programa Análisis de transformador monofásico en estado estable realizado en LabVIEW, es importante señalar algunos conceptos de máquinas eléctricas del autor Fitzgerald en su sexta edición. Particularmente nos interesa el capítulo 2, el tema de transformadores. En los transformadores interesa hablar de las relaciones de entrada y salida, del número de vueltas. Hay una conservación de energía. Por ejemplo, en la ecuación número 210 tenemos el voltaje terminal 1 sobre el voltaje terminal 2 es igual al número de vueltas del devanado 1 con el número de vueltas del devanado 2. Ese cociente, así como el cociente entre corriente 1, corriente 2, con el número de vueltas 2 y el número de vueltas 1, señalado en 2.13. Queremos resaltar la importancia de que un transformador ideal, como se muestra en la figura número 7, satisface las relaciones que se muestran en 2.15 y en 2.19, donde un transformador ideal, los voltajes se convierten en proporción directa con el número de vueltas del devanado, las corrientes en proporción inversa y las impedancias en proporción directa al cuadrado. La potencia y los volts amperes permanecen sin cambios. Por ejemplo, para calcular el voltaje en terminales 1, se obtiene con el número de vueltas 1 sobre el número de vueltas 2 por voltaje en terminales 2. Aquí podemos también llamar a N1 sobre N2 como la relación de transformación. Y ahora para el voltaje en terminal 2 es igual a N2 sobre N1 sobre el voltaje en terminales 1. Si llamamos a N1 sobre N2, N2 sobre N1 sería 1 sobre A, o A inversa, que multiplica A o B1. En ese mismo libro, para el ejemplo 2.3, se considera el caso en programación del transformador monofásico. Ese ejemplo nos habla de que un transformador de distribución de 50 kVA con voltaje de 2400 volts en el primario y un voltaje de 240 volts en terminal secundario. La frecuencia que se trabajó, 60 Hz, presenta una impedancia de dispersión de 0.72 más 0.92 J ohms de reactancia en el devanado de alto voltaje y 0.0070 más 0.0090 ohms en el devanado de bajo voltaje. En el programa que tenemos a continuación podemos ver cómo están programadas dichas impedancias, partiendo de la rama de dispersión del primario, seguida de la rama de dispersión del secundario. El mismo programa nos señala también lo que dice el problema de la parte de rama de magnetización, donde dice que se mide la corriente de excesión con una impedancia de 6.32 ohms más J 43.7 ohms, vista desde el lado de bajo voltaje, o sea que está en el secundario. Si hacemos la relación de transformación aplicada al primario,
nos quedaría como 632 ohms con 4370. Esto por la reacción de transformación que ya hemos mencionado. En la figura 2.11 podemos notar que el transformador ideal, señalado con las líneas punteadas, puede sustituirse por el circuito eléctrico equivalente T, donde tenemos la rama de dispersión del primario, secundario y además una rama de magnetización. Para ese circuito T del transformador, ese circuito equivalente, podemos notar que de un lado en terminales V1, como comentábamos, teníamos el primario, por lo que la primera rama es la rama de dispersión del primario. Sin embargo, la rama 2 es del secundario, referida o reflejada o vista desde el primario. Si por el contrario pasamos todos los elementos del lado secundario, tendríamos la sustitución del circuito T, como se muestra en la figura. Primeramente tendríamos la rama de dispersión del primario, referida al secundario, y posteriormente la rama de dispersión del secundario. En el programa, pues, podemos notar que podemos seleccionar hacia qué lado queremos referir las variables. Ponemos parte real, parte imaginario, la resistencia y la reactancia. También en la rama de magnetización podemos ponerla en sus diversas configuraciones. La parte más completa es la ZFI, cuando tenemos parte la resistencia del núcleo más la reactancia, que representa una inductancia en el circuito T. También podemos apreciar que el voltaje en terminales, según el problema, son 24 kV o 24.000 voltios. En el mismo programa que se muestra en pantalla, tenemos algunas opciones, por ejemplo, ver el circuito equivalente. En base a la teoría, se escribe cuando reflejamos variables como comita o apóstrofe, R2 apóstrofe, JX2 apóstrofe, lo que indica que está reflejado. Sin embargo, también en la programación en MATLAB podemos poner el 2 repetido, R22, para indicar que está reflejado. En el circuito equivalente, pues tenemos las diferentes impedancias del lado primario y las diferentes impedancias del lado secundario. Comentamos que están afectadas por la reacción de transformación. También hay otros parámetros como la corriente de magnetización, precio de circuito abierto, factor de potencia, ángulo de potencia. También tenemos varios casos para el alimentador más datos de carga. Podemos también observar en análisis de desempeño diferentes comportamientos. Por ejemplo, podemos graficar eficiencia, contracarga y factor de potencia. Que en los primeros puntos. Sin embargo, en promedio podríamos hablar que tiene una eficiencia del 98.92%. En el caso de pérdidas, lo notamos en esa gráfica en 3D.
que los watts serían 874.000 watts de pérdida en promedio. Y para el caso de regulación de voltaje, tendríamos 71.850 redondeados volts. Y al final pues tenemos un botón de paro de la máquina.